Bienvenidos estudiantes de ciclo 6 a este primer módulo. En nuestra primera unidad del día de hoy vamos a ver la literatura clásica, Grecia y Roma. De ella vamos a trabajar el concepto de literatura clásica, las características, vamos a ver algunos bestiarios, los dioses del Olimpo y posteriormente vamos a hablar de Grecia, su literatura, de Roma y su literatura. Vamos a iniciar entonces con el concepto de literatura clásica. Se conoce así a toda la escritura que se da desde antes del siglo V hasta la escritura que se da en el siglo V después de Cristo. A este momento pertenecen dos grandes culturas, la cultura griega y la cultura latina, que también es denominada como cultura romana. Dentro de la cultura griega, pues hay que tener en cuenta que sirve de fundamento para mucha literatura de la cultura occidental y que produjo grandes obras que hoy en día son consideradas parte de la literatura universal. La literatura latina, por su parte, toma de modelo a la cultura griega y vemos que tal vez no produjo dentro de la literatura grandes aportes, pero sí en el campo político y jurídico todavía de hecho se siguen utilizando muchas cosas que ellos propusieron. Dentro de las características de estas culturas vamos a decir que ambas presentan un politeísmo, es decir, la creencia en varios dioses. Ahora vamos a ver más adelante algunos de ellos. También que estos dioses presentan una figura antropomorfa, es decir, presentan una figura humana, además de que sienten igual que el hombre, sienten celos, sienten venganza, sienten alegría, tristeza, todo lo que comprende a los sentimientos del hombre. Vemos que es una sociedad que tiene una jerarquía que es establecida de la siguiente manera. En primer lugar, siempre van a estar los dioses, los más importantes, los semidioses, que son hijos de un mortal o un dios, y por último vamos a encontrar los mortales. Dentro de los mortales, pues vamos a encontrar al ser humano. También vemos que hay una utilización de diferentes bestiarios. Dentro de esos bestiarios, pues recordemos que un bestiario es la unificación de varios animales, objetos o seres humanos y que la literatura clásica sí los trabajó ampliamente, los encontramos reiterativamente el uso de ellos, por ejemplo, en el centauro, el minotauro, las sirenas, las gorgonas, que bueno, la más utilizada o conocida por todos es... dentro de las gorgonas es Medusa. Dentro de los dioses del Olimpo, pues vamos a establecer que son 12 los más importantes. El dios más importante va a ser Zeus, porque rescata a sus hermanos de su padre, quien devoraba pues a sus propios hijos. Y junto con sus 5 hermanos y otros 6 dioses, pues toman su residencia en un lujoso palacio en la cima del Olimpo, de ahí que se les conozca como los dioses del Olimpo. La historia recuerda a estos 12 de esa manera. Estos dioses y diosas fueron las figuras de gran culto, los más importantes tanto en la mitología griega como en la mitología romana. Incluso en épocas posteriores continúan influenciando de manera clave el arte y la literatura. Cuando hablamos del nombre helénico es el mismo nombre griego, ¿no? Recordemos que la cultura griega también recibe el nombre de cultura helénica, igual para el nombre romano, un nombre latino. Entonces empezamos por Cronos. Cronos es el dios del tiempo y es conocido como Saturno para los romanos. Gea, que es el nombre helénico, la diosa de la tierra, la encontramos como Telos. Zeus, que es el dios del universo, lo vamos a encontrar como Júpiter. Hera, que es la diosa del matrimonio, la vamos a encontrar como Juno. Atenea, que es la diosa de la sabiduría, la vamos a encontrar como Minerva. Artemisa, que es la diosa de la casa, la vamos a encontrar como Diana. Apolo, que es el dios de la casa, de las artes, de la belleza y de la luz, lo vamos a encontrar como Febo. Hermes, el mensajero de los dioses y el dios del comercio, es Mercurio. Ares, el dios de la guerra, Marte. Hefestos, que es el dios del fuego, lo vamos a encontrar como Vulcano. También encontramos a Afrodita, que es la diosa de la belleza, como Venus.
Eros, que es la diosa del amor, el dios del amor, encontramos como Cupido. Poseidón, que es el dios del mar, lo vamos a encontrar como Neptuno. Hestia, que es la diosa del fuego sagrado, la vamos a encontrar como Venus. Demeter, diosa de la agricultura, la vamos a encontrar como Ceres. Asclepios, que es el dios de la medicina, la vamos a encontrar como Esculapio. Hades, que es el dios de los muertos y de los infiernos, es Plutón. Perséfone, la diosa de los infiernos, la vamos a encontrar como Proserpina. Heracles es un héroe, este es un semidios, lo encontramos dentro de este cuadro porque es uno de los semidioses más importantes y adorado en gran medida, tanto por los griegos como por los latinos, y lo encontramos como Hércules. También Odiseo sí es un mortal, es el héroe de Troya, y también es recurrente encontrarlo en la literatura tanto griega como latina, lo encontramos como Ulises para la cultura romana. Como nos damos cuenta, la cultura latina, los romanos utilizaron más el nombre de los planetas. Sin embargo, sí son los mismos dioses, las mismas características. Bueno, hablando ya de Grecia, pues la civilización griega se extiende por la península balcánica, es decir, que el mar Egeo pues lo recorre, el mar Jónico, el mar Mediterráneo. Para ellos es muy importante el contacto que tienen con el mar. Lo encontramos recurrentemente en su literatura. Entonces, lo que actualmente es Turquía, ahí es donde se asentó esta cultura griega. Dentro de la literatura, vamos a decir que cumple un papel preponderante. Sus textos son dignos de imitación en todos los géneros. Recordemos que fue Aristóteles quien establece los géneros literarios. Ellos ya escribían épica, teatro y género lírico. Entonces trabajaron todos los géneros literarios y en todos ellos vemos que existen obras dignas de imitar. Los artistas griegos exaltaron mucho lo que son los valores, tales como la belleza, la armonía y las virtudes de los héroes míticos, debido a que estos valores se consideraban nobles. Dentro de la literatura griega, pues la poesía fue uno de los géneros trabajados, se utilizaban acompañados con una lira, de ahí que se cantaran los poemas y que surgiera el nombre del género lírico. Se narran ahí las cualidades atléticas que los nobles admiraban profundamente, y un tema recurrente son los mitos heroicos, y se cantaban en celebraciones de carácter civil religioso. Dentro del género del teatro, los temas casi siempre se refieren a héroes nobles cuya dignidad era también considerada un prototipo, un modelo a seguir. Dentro de las obras en la literatura vamos a encontrar que el máximo exponente es Homero, con sus dos obras, la Ilíada y la Odisea. Algunos dudan de la existencia de este escritor, pues sin embargo nosotros lo que hemos conocido a través de la literatura es que era una persona que era ciega y que se consideraba un aedo, cantaba pues estas obras maravillosas, la Ilíada y la Odisea. También otro personaje importante es Safo de Lesbos, que fue una poetisa griega nacida en el 630 a.C. Safo de Lesbos enalteció la figura de la mujer, y de ahí que se tomara la palabra lesbianismo de el lugar donde ella era su cuna. También encontramos a Píndaro, que fue un poeta reconocido por diferentes odas. Esquilo es el primer representante de la tragedia griega, del teatro, y muy reconocido Sófocles, especialmente con su obra Edipo Rey y Antígona. Sófocles nace en el 496 a.C. y se conservan de él 7 de sus obras. Dentro de los géneros trabajados, pues encontramos principalmente el género épico, con la obra La Ilíada y la Odisea. Ya sabemos que este género lo que hace es contar hazañas de héroes, de dioses, valiéndose de la prosa y de un verso extenso. Las narraciones casi siempre son hechas en pasado y las descripciones son muy constantes. Dentro de la poesía épica griega es indispensable también mencionar pues los poemas que
inspiraron posteriormente a que se siguiera trabajando este género, que es la Ilíada y la Odisea. Dentro de estos géneros también encontramos el género lírico, que como les digo es muy recurrente dentro de la literatura griega. Ya habíamos hablado de que se toman los mitos heroicos y se cantan principalmente en ceremonias religiosas. El género dramático, el teatro, lo encontramos en todo su esplendor en la tragedia, la comedia y en la tragicomedia. Y dentro del género narrativo, pues se trabaja ampliamente lo que es la mitología. Dentro del mito, pues vamos a ver que estos no tienen un momento o un lugar específico. La mitología griega fue el material de la literatura antigua. Sus textos expresan armoniosamente los ánimos y la manera en que los personajes experimentaban todo lo que había a su alrededor. En los mitos la acción no se ubica en un tiempo determinado o en un mundo real. Roma. A mediados del siglo VIII a.C., las tribus latinas decidieron conformar una federación y establecerse en 7 colonias. Ahí van a ser lo que es la civilización romana. Y algunos establecen su fundación en una leyenda de Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba, pues fueron abandonados al nacer y luego posteriormente amamantados por una loba. Llegó a ser un gran imperio, ¿no? Como vemos en esta imagen, tiene parte de Europa, África y Asia. Dentro de la literatura romana, pues como les dije anteriormente, digamos que en la literatura no hubo un gran esplendor, sin embargo sí encontramos aspectos dentro del derecho y la organización administrativa. Las normas y los principios jurídicos establecidos en los tiempos de la República y el Imperio se convierten en un importante aporte para el mundo occidental. Dentro de la literatura habría que decir que sí fue importante Virgilio, que lo vamos a ver posteriormente. Dentro de las características de la literatura romana, aparte de las que vimos en un principio, pues está que sus obras se encuentran escritas en latín, que sus obras engrandecen la cultura romana y que se desarrolla ampliamente la sátira, que tiene un propósito moralizador o burlesco. Dentro de los autores vamos a hablar de Publio Virgilio Maro, que como les decía tal vez es el poeta latino más importante, con su obra La Eneida, en la cual pues también nos presenta la fundación de Roma, pero a partir de Eneas, que es el protagonista de esta obra épica. Otras obras de él son las bucólicas o églogas y las georgínicas. También encontramos a Horacio, que es conocido como el poeta del amor, y a Publio Ovidio Nasón, que fue un versista, y sus obras más importantes fue El arte de amar. Aquí les comparto la webgrafía, si quieren de pronto saber un poco más sobre la literatura clásica, que es muy enriquecedora y muy atractiva además, para que ustedes realicen la consulta. Hasta luego, gracias y nos vemos en el siguiente video.